Te doy una cordial bienvenida a esta nueva unidad, donde analizaremos los delitos que afectan la libertad individual y otras garantías. Para esta unidad analizaremos 3 delitos que son muy importantes en tu formación profesional: el secuestro simple, el secuestro extorsivo y la desaparición forzada. Frente a este primer delito del secuestro simple, es necesario que tengas en cuenta las siguientes características. En primer lugar, que es un tipo de resultado, lo que implica que para que se perfeccione se requiere la efectiva privación de la libertad, es decir, el cumplimiento de alguno de los verbos rectores. En segundo lugar, es un tipo de lesión, lo que implica que es necesaria la vulneración del bien jurídicamente tutelado, es decir, la libertad individual en todas sus esferas. En tercer lugar, decimos que es un tipo de conducta permanente. Por lo tanto, se requiere que la conducta se prolongue en el tiempo y la conducta no se agota con la realización del verbo rector, sino que se mantiene hasta que la persona efectivamente recobra su libertad. En cuarto lugar, podemos decir que es un tipo pluriofensivo, porque no solamente se vulnera la libertad, sino que se vulneran otros bienes jurídicamente tutelados, como la moral, la integridad e incluso la vida. Frente al sujeto activo podemos decir que es indeterminado y singular, es decir, no se requiere que haya una pluralidad de personas ni alguna característica específica. En cuanto a los verbos rectores, encontrarás que son arrebatar, sustraer, retener y ocultar. Y frente a la intención, es muy claro este tipo en decirnos que la intención debe ser diferente a todas aquellas que se buscan en el secuestro extorsivo. Continuando con nuestra explicación, tenemos ahora el secuestro extorsivo. Este secuestro tiene más o menos las mismas características que tiene el simple, es decir, es un tipo de resultado, de lesión, de conducta permanente, también es pluriofensivo, también implica un sujeto activo indeterminado singular, pero la finalidad es distinta. El código nos indica que la finalidad es exigir un provecho o una utilidad, o que se haga o que se omita algo, pero también puede tener fines políticos o fines publicitarios. Cuando vayas a hacer el análisis es muy importante que verifiques la intención del actor para poder diferenciar si es un secuestro simple o si es un secuestro extorsivo. Y para finalizar tenemos la desaparición forzada. Hay muchas confusiones frente a la desaparición forzada y el secuestro. Es importante que estés muy atento a las características para que veas la diferencia. En cuanto a las características esenciales, tenemos que también es un delito de resultado, de lesión, de conducta permanente y pluriofensivo. También hay un elemento importante y es que Colombia acoge un concepto amplio, es decir, frente al sujeto activo indica que bien puede ser el autor un particular o un grupo de limpieza social, grupos al margen de la ley o funcionarios estatales. Es decir, no lo limita como en otros países, donde implican o donde indican que tiene que ser un funcionario estatal o que tiene que actuar con aquiescencia estatal. En Colombia se asume que hay la posibilidad es que amplia y el sujeto activo puede ser cualquiera de los que te he mencionado. Frente al verbo rector tenemos que es someter. Es decir, en este caso ya no hablamos de restringir la libertad, sino de someter, de alejar, de desaparecer u ocultar a la persona. En este caso es diferente al secuestro porque en el secuestro no se pretende sacar de la protección de la ley ni eliminar a la persona de la protección de la ley. En este caso sí. Frente a las teorías que te planteaba, algunos doctrinantes opinan que el delito no puede ser cometido por un particular porque es un delito de Estado, pero estos conceptos no son aplicados en Colombia. En Colombia se aplica, como te dije, un concepto amplio. Finalmente, vamos a hacer un trabajo que implica música. Entonces te invito a que escuches estas 2 canciones y a que tipifiques cada una de ellas. Ve inmediatamente al aplicativo y analízalo con el cuadro de trabajo. Que estés muy bien y que tengas una excelente unidad.